Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y a mí me gustaría empezar como siempre hablando de los mercados. La semana que recién terminó no fue una buena semana para los mercados. Aunque las bajas fueron ligeras, bueno, pues estuvieron alrededor de entre el 2 y 3%, y esto fue francamente generalizado. Europa, los principales índices de Estados Unidos, el Dow Jones, el Standard & Poor's, el único que se defendió un poquito más fue Nasdaq, sin embargo también quedó en negativo, lo mismo que la Bolsa Mexicana de Valores. El peso perdió terreno, finalmente vino cerrando en la semana muy cerrado a los 23 pesos por dólar, y la razón fundamental fue, bueno, pues que el dólar se fortaleció ante los miedos que de repente surgen en el mercado y que seguramente nos va a explicar Jorge Gordillo. Jorge, veo mercados muy titubeantes, 2 pasitos para adelante, 1 pasito para atrás, como lo hemos estado mencionando, pero particularmente, ¿cuáles crees tú que hayan sido las cosas positivas que hemos visto cuando las bolsas avanzan y cuáles son los efectos negativos cuando éstas retroceden? ¿Qué es lo que produce este sentimiento de los inversionistas? ¿Qué datos? ¿Qué efectos? ¿Qué tal, Manuel? Saludos a ti y al auditorio. Sí, efectivamente es lo que está pasando en los mercados. Hay una tendencia de recuperación. El mercado está ávido de información positiva que le dé argumentos para apostarle activos con riesgo a la bolsa, a los tipos de cambio. Y bueno, la recuperación va a irse dando. Incluso los avances para las medicinas, los avances de la vacuna, son los elementos que está buscando el mercado para seguir jugando en la recuperación de los mercados financieros. Sin embargo, lo que mantiene las últimas semanas es la cautela. ¿Por qué? Porque en la reapertura de los países, sobre todo los países desarrollados, pues han surgido ciertos rebrotes. Y entonces la preocupación de que se aceleren estos rebrotes y volvamos a las condiciones que estábamos hace unos meses, tienen los mercados un poco cautos. No creemos que sea el caso. Los presidentes y los gobiernos han sido muy enfáticos de que no van a regresar a lo que fue hace unos meses, pero la preocupación ahí está. Vemos algunos estados en Estados Unidos que llegan a histórico o vuelven a subir en niveles preocupantes de contagio, y eso es lo que detiene un poco la subida en los mercados, le da cierta calma. Creo que es algo normal, creo que es algo bueno, sano para los mercados, porque habían acelerado mucho su euforia hace el mes pasado, ¿verdad? Y también la percepción de que la economía mundial no va a recuperarse en forma B, no va a recuperarse rápido, cada vez lo vemos más evidente, y ahora con la última estimación del Fondo Monetario nos hace ver que sobre todo las economías desarrolladas tardarán más de 1 año en recuperarse. Bueno, pues yo coincido contigo. Lo único que podría agregar es que finalmente la pandemia es la que va a dictar lo que va a suceder en el futuro de los mercados. Lo demás es secundario, pero mientras no se cuente con una vacuna definitiva o un remedio que sea efectivo, pues la pandemia es la que va a estar marcando los ritmos y los tiempos. Pero ahora que comentas el tema del Fondo Monetario Internacional, evidentemente causó mucho ruido estas segundas proyecciones que lanzó el fondo. Y yo voy a comentar los más importantes datos que nos hicieron saber. Primero, incrementaron el nivel de baja o de contracción para la economía mundial. Ahora se supone que la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, se va a contraer 4.9%. Sin embargo, también dice el mismo fondo que el mundo va a rebotar hacia arriba, evidentemente, en un 5.4% en el 2021. Destaca en Estados Unidos una percepción de que este año se puede contraer su economía 8% para rebotar con un 4.5%. Francia, Italia y España, los tres con una pérdida de tamaño, una contracción por encima del 12%,
Sin embargo, también la recuperación para el 21 es importante, está arriba del 6% en los tres casos. ¿Por qué estas bajas tan importantes en estos tres países? Yo me imagino que es porque el turismo es fundamental para Francia, para Italia y para España, y es una actividad que va a ser seriamente lesionada en este 2020. Es mucho más importante como porcentaje de su PIB el turismo en estos tres países que lo que es, por ejemplo, el turismo para México. No hay ninguna comparación. Sin embargo, la buena noticia para ellos es que se espera una recuperación francamente buena. Lo que se ve muy mal, honradamente, es América Latina. Brasil se supone que se va a contraer 9,5%, 9,6%, pero apenas se podrá recuperar del 3,6%. En México la predicción es del 10,5%, con una recuperación del 3,3%. Esto quiere decir que si en el 22 además tenemos otro 3,3%, ni siquiera en 2 años vamos a ser capaces de poder eliminar el agujero que nos va a dejar el 2020. O sea que sí estamos en una situación francamente difícil. Se me olvidó comentar a China, donde el crecimiento va a ser quizá de las pocas naciones que tengan crecimiento positivo este año. Esperan un crecimiento positivo del 1% y una recuperación en el 2020 del 8%. Es la economía que mejor se ve en este panorama. Yo, en relación a México, creo que hay muchos factores que explican este menos 10,5%, pero bueno, es un año terrible. Sin embargo, lo que más me preocupa es que la recuperación del 21 sea tan baja. Y creo, desgraciadamente, que puede ser de esa manera, porque independientemente de que podamos eliminar la pandemia de la perspectiva, bueno, pues nos queda un tema enorme, que es la falta de políticas públicas que alienten a la inversión. La inversión en México ha estado parada y va a seguir parada, y además el hecho de no haber ayudado en nada a la economía para paliar esta situación, pues va a hacer que la recuperación sea más lenta. ¿Por qué en los demás países la recuperación es más rápida? Bueno, porque se ayudó a las economías, se ayudó a las medianas y a las pequeñas empresas, y en México simplemente seguimos una política de brazos cruzados. Eso es lo que yo opino del informe del Fondo Monetario, mi querido Jorge. Pero tenemos muchos temas. Me encantaría tocar el tema de México en relación a los datos del IGAE que se publicaron el viernes, donde, bueno, la contracción de la economía pues es nada más del 19%. ¿Qué opinas, mi querido Jorge? Sí, si me dejas cerrar, enfocado a esta pregunta que me dices con el tema del fondo, lo que preocupa con esta estimación sobre México es lo que estiman para Estados Unidos. Estados Unidos estiman una caída de 8%. No lo habíamos visto, creo, en muchas décadas. Y esto es muy preocupante para México por la implicación que tiene con la economía mexicana. Entonces, todavía le suma más a la importancia que dices de lo que necesita hacer el gobierno para apoyarlo o para mejorar o para hacer más, aliviar un poco esta situación. Porque también en Estados Unidos se ve que la recuperación no va a ser en B, no se va a recuperar el año que entra. También se espera una recuperación más lenta. Entonces, por eso es la razón por la cual muchos países que dependen mucho de Estados Unidos están en problemáticos y necesitan hacer varias acciones inteligentes, varias acciones creativas para levantar a su economía y que no le cueste, sobre todo en el tema de pobreza, en el tema de desempleo. Efectivamente, salió el dato de abril de la actividad económica, el IGAE, que es un proxy del PIB mensual, y reflejó lo que estábamos más o menos esperando, una caída de casi 20% anual en abril. Y es muy probable que esta caída se repita de manera similar en mayo. O sea, significará que el PIB del segundo trimestre va a andar cayendo alrededor del 15-16%. Y a lo mejor aquí tenemos que tener mucho cuidado porque va a caer abruptamente el segundo trimestre, a lo mejor rebota fuerte en el tercer trimestre, pero lejos de los niveles que estábamos, y de entonces, a partir del cuarto trimestre, la recuperación no va a ser muy acelerada, y por eso lo reiteramos semana con semana, porque vamos a seguir trabajando, seguir actuando con muchas restricciones y con mucho miedo
por la pandemia. Entonces, es vital que el gobierno rectifique, que busque de la mejor manera que esta situación sea lo menos costosa posible. Pues sí, ojalá. Mira, nos queda poco tiempo. Yo nomás diría que Banco de México finalmente hizo lo que pensábamos que iba a hacer, bajar 50 puntos la tasa de interés. Esto beneficia, por supuesto, a los deudores, a la gente que debe dinero. El abaratar el costo del dinero es algo que debe de alentar un poco a la economía. Sin embargo, hablando en plata, el problema de México no es de tasas de interés. El problema de México es un tema de confianza. Y es un tema donde la falta de confianza tiene paradas las inversiones. Yo sigo insistiendo en que me preocupa mucho el maltrato que le hemos dado a la inversión extranjera directa, que es muy apreciada en todo el mundo, muy codiciada, y ya ni siquiera estamos dentro de los 25 países más favorecidos en este renglón. Y no somos favorecidos porque los hemos tratado mal, porque hay una actitud negativa hacia ellos, sobre todo en áreas donde se suponía que los íbamos a permitir llegar, como la energética. Ya lo dijo el embajador norteamericano en México, pues que México no es propicio para invertir, pero además que a los inversionistas no les gusta que les cambien las reglas del juego. Si el que sepa leer bien, pues entenderá que entre líneas lo que está diciendo es que no le gusta a los inversionistas el que les hayan estado cambiando las reglas del juego. ¿Qué opinas sobre esto? Porque a mí me parece un tema medular. Un país donde no hay inversión, es un país donde no hay crecimiento, es un país donde no puede haber desarrollo, es un país donde no puede haber bienestar. Pero bueno, te dejo la palabra para que termines, mi querido Jorge. No, tal cual. Es exactamente lo que hemos estado discutiendo ya por varias semanas. La confianza en la inversión, esta es vital. Tenemos que retomar la inversión que venía apagándose ya en el sexenio, al final del sexenio anterior, pero se deterioró fuertemente al inicio de este. Y si no hay buena expectativa, no hay esperanza de una mejora, pues la inversión no va a venir y entonces la recuperación va a ser muy paulativa y con ella va a venir todos los problemas o se van a acrecentar todos los problemas que ya teníamos, que son problemas de seguridad, problemas de pobreza, problemas de otra índole que no queremos ver y que no deberíamos de estar, porque México sí es un país con muchas oportunidades, sí es un país privilegiado geográficamente y bueno, siempre lo decimos y dejamos pasar muchas oportunidades por temas políticos. Coincido contigo, la baja de la tasa de interés no va a ayudar mucho a la economía, no le favorece, pero están haciendo lo posible Banco de México para ayudar en lo que sea, ya que no encuentra apoyo por parte del gobierno. Pues sí, mira, yo hago votos porque se rectifique, pero si no se reconoce que la inversión privada, tanto mexicana como extranjera, es importante para el futuro de México, bueno, pues ese futuro no se ve muy claro para los próximos años. Se nos acabó el tiempo, Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana están aquí con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Muy amable. Gracias, buena semana.